Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Berenguer, soy coordinador de Humanidades y Ciencias Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y voy a actuar como moderador en esta mesa redonda sobre la ciencia en español. Junto a mí están Ignacio Ahumada, es profesor de investigación del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Juana Gil es lingüista, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, actualmente directora del Laboratorio de Fonética en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC también. José Antonio Gutiérrez, que fue director del Instituto Carlos III y actualmente es consejero de honor de la Fundación Lili. Y Rafael Rodríguez Marín, que es profesor de Lingüística Románica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Rafael Rodríguez Marín, como digo, y que ha sido director lexicográfico del Diccionario de la Real Academia de Ingeniería y subdirector del Instituto de Lexicografía de la Real Academia Española. Con ellos vamos a abordar un tema que creo que es un tema muy interesante, es un tema muy de actualidad. Es un tema que yo quería empezar por expresar mi agradecimiento a los organizadores de este Foro Internacional del Español y especialmente a la Fundación CSIC por haber tenido en cuenta la posibilidad de introducir esta actividad. Porque, como digo, creo que es un tema muy interesante, muy de actualidad y que está plenamente abierto a la discusión y al intercambio de ideas, que es un poco lo que vamos a tratar de plantear aquí. Como digo, el tema es la ciencia en español y yo simplemente voy a dar un par de datos para luego dar paso a cada uno de los intervinientes en esta mesa redonda para que ellos nos expresen, nos hablen de su experiencia en relación con este tema a partir de los proyectos y las iniciativas en las que han tomado parte o en las que están ahora mismo inmersos. Como digo, voy a dar solamente dos datos que creo que pueden servir un poco de arranque, porque me parece que lo interesante es escucharles a ellos y luego abrir la posibilidad de hacerles preguntas y de intercambiar impresiones sobre esto. Los dos datos que voy a dar se basan en un estudio que lleva por título La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos. Es un estudio que realiza el grupo de investigación ACUTE en el Instituto de Filosofía del CSIC, dirigido por María Bordons, y que lo que hace es analizar los indicadores que aparecen fundamentalmente en la Web of Science, que como se sabe es el punto de referencia fundamental hoy en día para examinar, valorar y contrastar el impacto científico de las publicaciones y también en parte a partir de los datos que aparecen en la base de datos ISO, que es una base de datos también que recoge la publicación científica en España y que está actualmente, tiene como sede también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y el dato que me parece interesante, como digo, en este estudio, que es un estudio que recomiendo encarecidamente a todo aquel que quiera acercarse a la realidad de la producción científica nacional, en contraste con la producción científica internacional. En este estudio, una de las tablas que aparecen y uno de los datos que aparecen es la medición de las publicaciones de autores españoles que aparecen en la Web of Science en idioma inglés y en idioma español, también en otros idiomas, pero quizás por acotar adecuadamente el tema nos interesa a partir de aquí. Es un estudio orientado a la producción, como digo, del CSIC, pero que recoge también los datos de producción de todos los investigadores españoles. Y el dato es demoledor. Realmente de 2009 a 2013, contabilizando los artículos de revista, y esto es otro dato que también hay que tener en cuenta y que quizás luego surja en la discusión, en qué medida, teniendo en cuenta lo que se analiza, pueden modificarse los datos. El 97% de la publicación científica de los investigadores del CSIC es en inglés
y el 3% es en español. Esto contrasta en cierta medida cuando el dato se amplía un poco a la esfera de los investigadores españoles, porque aquí el porcentaje de publicación en inglés baja, es un 90%, frente a un 10% en español. Bueno, creo que es un dato muy llamativo, que creo que puede servir un poco de punto de partida a la reflexión sobre este tema en concreto que nos ocupa hoy, que es la ciencia en español. No me voy a extender más, voy a dar la palabra a Ignacio Ahumada, que yo creo que a través de su experiencia con el Corpus Iberia y con todas las publicaciones que además él tiene sobre este tema, nos puede orientar sobre ello. Ignacio. Bien, buenas tardes. Muchas gracias al profesor Berenguer. Yo he de decirles en estas primeras palabras que sí creo en la ciencia en español, en la ciencia hecha por científicos españoles y su difusión en la lengua española. Es cierto que tenemos a la lengua inglesa como modo para una mayor difusión, para contabilizar esos índices de impacto que se nos piden a todos los investigadores. Pero de antemano les digo que la ciencia en español se puede hacer y puede alcanzar también esos índices de impacto. Trataremos a lo largo de esta reunión de ver si arbitramos o por lo menos sopesamos qué medidas se pueden tomar en ese sentido. Les digo que sí creo porque si no, no creería en el trabajo que estoy desarrollando en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde mi grupo de investigación, que se conoce como el español, lengua de la ciencia, ha desarrollado el Corpus Iberia. El Corpus Iberia, cuyo objetivo principal es el estudio, apoyo y difusión del español como lengua del conocimiento especializado. Yo les he incluido ahí la dirección para que ustedes puedan acceder a esos materiales y a esas referencias bibliográficas de las que hablaba el profesor Berenguer, en donde acumulamos nuestros años de experiencia y cuáles son las posibilidades que desde nuestra perspectiva entendemos que hay para el desarrollo del español como lengua de la ciencia. En realidad, dado el escaso tiempo del que disponemos, tengo que ser muy breve y lo interesante es que ustedes vean cómo es el Corpus Iberia. Pero sepan ustedes que el Corpus Iberia lo hemos concebido con grandes pretensiones. Es un proyecto de proyección o de extensión panhispánica. Tenemos el español de la ciencia dividido en 5 grandes áreas, como ustedes pueden ver ahí. El español de España. Actualmente los documentos que tenemos en nuestro corpus son solo y exclusivamente del español de España, pero nuestra idea es ampliarlo al español que escriben los científicos de las distintas áreas geográficas, como es el español de Norteamérica, México fundamentalmente, el español centroamericano, el español septentrional, ya dentro de América del Sur, el español ecuatorial y 6, el español austral. En fin, nuestro corpus cuenta en la actualidad con unos 88 millones de palabras, pero ya saben que esas cifras son siempre exageradas cuando se dicen, pero en realidad es lo que contiene nuestro corpus, 88 millones de palabras, y esas palabras incluidas están analizadas lingüísticamente, como ven ustedes en la transparencia, es decir, con el lema, la clase de palabra, los rasgos morfológicos, y están indexadas. Es decir, cuando ustedes solicitan una información al Corpus Iberia sobre cualquier término técnico, sea de la especialidad que sea, porque nuestro corpus, además de ser panhispánico, es también multidisciplinar. No solamente es un corpus que abarque la medicina, que abarque el derecho, la economía, la física, la química, las matemáticas, no. Pretende ser general, multidisciplinar, divididas todas las ciencias, que pueden llegar hasta 264, divididas para que se pueda ver en 24 áreas de conocimiento. Lo veremos de inmediato. Esa es la interfaz del Corpus Iberia, que es como la de cualquier otro corpus al uso. Es decir, ustedes solicitan la palabra láser y evidentemente les proporciona todas las concordancias que aparecen en nuestro corpus. Esto es inicial. Bien, ustedes, contamos con 85.883.307 palabras en nuestro Corpus Iberia. Esto,
Como les digo, lo pueden apreciar en cualquier. La diferencia que puede presentar nuestro corpus con los corpus al uso son las siguientes, y es en lo que quiero incidir. Primero, no solamente nos ofrece la concordancia, sino que también, en un paso siguiente, nos proporciona el contexto. Y como hemos resuelto los derechos de autor, también este corpus le puede proporcionar el documento completo en donde aparece esa concordancia, ese contexto. Además de proporcionarles el contexto, que es lo fundamental, es el punto de partida, se dice que los corpus son diccionarios en bruto que tienen los traductores, que tenemos los lexicógrafos a la hora de redactar. Además de las concordancias, proporcionamos también las asociaciones, como ven ustedes ahí. Con qué palabras va delante la que ustedes están buscando y con qué palabra va detrás. Y además de eso, le ofrecemos también la distribución disciplinar de esa palabra. Saben ustedes que se ha defendido siempre la biunivocidad de la lengua de la ciencia. Las palabras circulan entre las distintas ciencias. Por eso nosotros hemos clasificado los documentos según esas distintas ciencias y cuando solicitan la palabra láser, ya ven que se le proporciona en 6 áreas en 6 áreas temáticas. ¿Están allí? No, lo he hecho al revés, disculpe. En 6 áreas temáticas que son ciencias médicas, ingeniería, ciencias humanas, ciencias sociales, etc. En cuanto a áreas, ahora bien, eso se puede subdividir en cuanto a campos, y los campos en que hemos dividido son 24. Y el corpus les proporciona también en qué campos científicos se emplean las voces objeto de estudio. Y por último, algo que tampoco ofrecen los corpus al uso. Vean ustedes el empleo de la voz en el tiempo. Porque ya saben ustedes que los términos científico-técnicos, parte de ellos los vemos nacer, vivir, desarrollarse y morir. Pues por eso es por lo que tenemos ahí los años, como ven ustedes, la cronología y cuándo se han empleado de mayor manera. Nuestro corpus no solamente funciona con unidades verbales, sino también con unidades pluriverbales. Ahí tienen ustedes el ejemplo de efecto invernadero, igual, con las concordancias, las asociaciones y la distribución por áreas, por campos y la distribución temporal del uso efecto invernadero. Y además con todas las posibilidades a partir de las asociaciones. Otro caso, transfección. Transfect, es decir, nuestro corpus funciona también por acortamiento de palabras. Ya ven que al incluir en el corpus transfect nos facilita transfección, transfectar, transfectamos, transfectó, etcétera, etcétera. Es decir, el corpus ofrece muchas más posibilidades que cualquier otro corpus en donde se limitan solo y exclusivamente a darnos esta es la distribución de transfer. Es decir, que Iberia es una herramienta imprescindible, y esto es lo que me interesa destacar, para lingüistas, para traductores técnicos, para editores de literatura científica, para comunicadores de la ciencia y para la comunidad científica en general. La originalidad del corpus Iberia, acabo de explicarla. Es un corpus que no solamente nos da la concordancia, sino también las asociaciones y la distribución en disciplinas y subdisciplinas científicas. En la actualidad, el corpus al que me refiero, Iberia, ha llegado hasta el año 2011. Desde el año 2012 hasta hoy estamos desarrollando porque nuestro sostén es la informática y la informática ha cambiado. Iberia general está hecho, el que les acabo de mostrar, de 88 millones de palabras, con textos en PDF. Hemos empezado a manejar textos en HTML porque la calidad es mucho mayor, la velocidad también es mucho mayor y entonces estamos haciendo ensayos con Iberia Ciencias Médicas porque dentro de las disciplinas científicas, la biomedicina, las ciencias médicas son las que mayor difusión tienen y las que mayor número de obras producen, de documentos. Este es el corpus Iberia de medicina. Es
Como ven, Corpus Iberia, medicina. Pretendemos inmediatamente que tengamos cerrado este corpus, integrarlo en Iberia, porque el padre y señor mío es Iberia. Aquí estamos probando porque trabajamos con HTML, como les digo. Tienen ustedes ahí un ejemplo para que vean, es el mismo caso. SIDA considerado como acrónimo. Todo esto lo contempla nuestro corpus. Piden SIDA como acrónimo, es decir, en mayúsculas, y le facilita las concordancias. SIDA ya lexicalizado, en minúscula. Vean ustedes que tenemos en el corpus de medicina 49.569 documentos y tenemos 147 millones de palabras ya, exclusivamente del campo de las ciencias médicas. SIDA en el uso temporal, como ven ustedes abajo. Igual, para SIDA, lexicalizado, sidoso. Puede aparecer sidoso, he traído este ejemplo de SIDA y sidoso con dos ocurrencias nada más. ¿Por qué? Porque sidoso, los dos documentos que tenemos de esos 173 millones, 149 millones de palabras, aparecen en dos ocasiones. En un informe relacionado con traficantes, delincuentes, como ven ustedes ahí, y ahí aparece la palabra sidoso, lo que significa que en la literatura científico-médica apenas si se emplea sidoso. Y en una propuesta hay un documento médico en donde se plantea qué debemos decir, si sidoso, sidático, sidótico o sídico, para que vean ustedes que nos proporciona tanto los objetivos que perseguimos los lingüistas como los que pueden perseguir los traductores médicos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, que el Corpus Iberia, la situación actual del Corpus Iberia, debemos entenderla como una prueba de concepto, esto es, los principios tanto lingüísticos como informáticos, que es lo que pretendemos, aplicados a la estructura y diseño del corpus, permiten verificar que los materiales y los resultados obtenidos pueden ser explotados de manera útil por los usuarios y estudiosos del mismo. Del mismo me refiero al Corpus Iberia. Nada más y gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, acabamos de ver un ejemplo claro de proyecto en español sobre terminología científica en español y ahora le voy a dar la palabra a la doctora Juana Gil, a la que le pedí que nos hablara bueno, de su relación con un posgrado sobre estudios fónicos que está llevando a cabo en el Consejo en colaboración con la Universidad Internacional Méndez Pelayo y que cuenta con la peculiaridad de que tiene una nutrida asistencia de profesores extranjeros y que se da fundamentalmente en español. Tengo entendido, Juana. Muchas gracias. Gracias también a la organización por haberme invitado. Es un gusto estar aquí. Efectivamente, como ha dicho nuestro moderador, yo trabajo en el laboratorio de fonética del CSIC. Y en el laboratorio de fonética no trabajamos únicamente sobre el español. En realidad trabajamos sobre aspectos fónicos que muchas veces son universales o que afectan a varias lenguas, de manera que no nos centramos específicamente en el español, pero ha sido desde el comienzo de esta nueva etapa del laboratorio una política que hemos querido seguir todos, si se puede llamar así, todos los que trabajamos allí, el no dejar de lado el español, es decir, hacer nuestros estudios, pero tener muy en cuenta también y muy presente que tenemos que ayudar a que el español sea una lengua no solo de campo y playa, sino también científica. Y en ese sentido realizamos una serie de actuaciones. Las actuaciones son básicamente o bien proyectos, como por ejemplo un proyecto que hemos desarrollado de fonética judicial para identificación del hablante que nos ha llevado a crear un pequeño corpus en español de habla disimulada, nada comparable a lo que decía mi compañero Ignacio, porque son pocas voces, son 100 voces, pero es verdad que es el primer corpus de habla disimulada en español. Estamos pensando en este momento y planeando un proyecto sobre una ontología semántica en red de las ciencias del habla, que está muy en ciernes todavía, pero es nuestro interés realizarlo. Y al lado de estos proyectos que estoy mencionando, otras actuaciones muy concretas. La primera actuación es a la que se refería el profesor Berenguer y es la realización de un posgrado. Queríamos un posgrado internacional de los llamados ahora de excelencia
pero que se impartiera en español, para romper la equivalencia que parece que siempre se da por presupuesta entre excelencia y lengua inglesa. No, se pueden hacer proyectos y se pueden ofertar actuaciones que pretendidamente son de excelencia y que, sin embargo, utilizan el español. Nuestra sorpresa ha sido, y esto es muy interesante comentarlo, que hay una enorme cantidad, y quizá no lo tenemos siempre presente, de personas muy especializadas, de nombres muy conocidos, de grandísimo prestigio en el campo de diversas ciencias, ciencias y humanidades me refiero, en los dos, que saben español y que cuando son invitados a venir a España a impartir clases en español, aceptan gustosísimamente. Es más, les diré, algunos de ellos aprenden gramática, se van de vacaciones, como me han confesado, con una gramática de español, para poder venir a enseñar en español a España. Esto no quiere decir, todo lo que estoy explicando ahora, no quiere decir que nosotros, en nuestra pequeña parcela, en nuestro laboratorio, no seamos conscientes de la importancia que tiene el inglés. No exijamos a nuestros alumnos que lo conozcan y lo dominen, porque es la lengua de la ciencia. Lo que quisiera transmitir, porque es nuestro convencimiento, es que el hecho de que el inglés sea la lengua de la ciencia no debe dejar de lado al español y que tenemos un instrumento de muchísimo valor en nuestras manos al que yo creo que tenemos que todavía más revalorizar. Me dirán ustedes quizá, porque es un comentario que yo creo que viene inmediatamente a la cabeza, que cómo se hace eso, que es una batalla perdida. Y entonces, ahora, si me permiten, en los 2 minutos que me quedan, les voy a mencionar 10 propuestas que yo creo que se podrían considerar y que quizás sean una buena excusa para abrir después el debate, puesto que algunas de ellas son polémicas, y que me parecen fundamentales para ayudar a darle al español el lugar que le corresponde. Primera, establecimiento de requisitos mínimos rigurosos de conocimiento del español científico-técnico, permítanme que lea, pero si no se me olvidan, para todos aquellos estudiantes no hispanohablantes que deseen seguir cursos en la Universidad Española. No se puede aceptar estudiantes que vienen a cursar carreras y que no tienen un conocimiento de español simplemente porque dejan aquí dinero. No lo hacen otros países de Europa. 2. Impartición regular de cursos de español científico-técnico como lengua de especialidad en los centros del Instituto Cervantes. Está muy bien enseñar la lengua del cine y la lengua de la cultura y la lengua de la paella, pero hay que ofrecer también cursos de español científico-técnico, académico. Es una opinión, todos son opiniones y por tanto discutibles. 3. A semejanza de la política actual del gobierno, por ejemplo, francés y sin ir tan lejos del gobierno catalán y de otros gobiernos, financiar prioritariamente aquellos eventos de carácter científico desarrollados en España que permitan o incorporen el libre uso del español. No quiere decir que obliguen, sino que permitan o incorporen el uso del español. 4. Sustitución de las recomendaciones tácitas o manifiestas de publicar preferentemente en inglés por parte de las instancias oficiales por la recomendación de hacerlo en revistas de prestigio que presenten filtros de calidad suficientes, sea cual sea la lengua vehicular. Los responsables de las políticas de educación deberían promover paralelamente y de forma muy activa que las publicaciones escritas en español aumentaran sus controles de calidad. 5. Apoyo institucional prioritario a la creación de planes docentes, posgrados, cursos de especialización, etcétera, que aúnen un alto grado de calidad con el empleo del español como lengua vehicular. Nuestro posgrado puede ser un primer ejemplo, pero desde luego no tiene por qué ser el único y es manifiestamente mejorable todavía. 6. Enseguida acabo. Apoyo institucional a la creación de diccionarios, vocabularios, este tipo de corpus, tendentes a normalizar el léxico científico-técnico en español, especialmente el derivado de las traducciones del inglés. 7.
Apoyo institucional prioritario a la creación en español de contenidos y publicaciones en la red, siempre y cuando se ajusten a los estándares de calidad mínimos e imprescindibles. 8. Apoyo institucional a la cooperación con países hispanohablantes en iniciativas que impliquen el uso del español en proyectos científicos. Nos volcamos mucho a Europa, como es natural, pero se nos olvida todo ese mundo con el que compartimos tantísimas cosas y que tantas cosas nos puede ofrecer. 9. Contribución estatal decidida a la generación a través de medios de comunicación y campañas institucionales de un estado de opinión favorable al empleo del español en la ciencia y la tecnología, que ahora no existe y además no se favorece. Y finalmente, 10, creación de una instancia gubernamental del nivel que se considere oportuno y de naturaleza transversal, destinada a supervisar y coordinar todas las iniciativas tendentes a fomentar el uso del español en la ciencia y la tecnología. Es decir, lo que yo he querido con esto transmitir, y ya termino, no quiero abusar del tiempo, es que se puede hacer muchísimo más para que el español sea una lengua científicamente reconocida. Pero creo que en este momento se hace muy poco, que se dice mucho, pero se actúa muy poco y que realmente estamos desperdiciando una riqueza inmensa que tenemos a nuestra disposición. Iniciativas como las que ahora les van a presentar mis compañeros, e Ignacio ya les ha presentado, son valiosísimas en ese sentido y creo que se deberían tener mucho más en cuenta y fomentar muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana, porque además, bueno, has dado toda una serie de puntos que efectivamente permiten el debate. Bien, visto un proyecto, visto el planteamiento general que ha hecho Juana, que va más allá de un planteamiento con relación al posgrado, es un planteamiento sobre todo el tema general de esta mesa redonda. Paso la palabra ahora a Rafael Rodríguez Marín, que también nos va a hablar de un proyecto muy interesante para el tema que estamos tratando ahora, que es el proyecto del Diccionario Español de Ingeniería. Cuando quieras, por favor. Muchas gracias también a la organización. No sé si funciona bien el micrófono, y en particular a Reyes Sequera, con la que, en fin, que ha sido la que se ha dirigido directamente a mí para esta invitación. Les voy a hablar de uno de esos proyectos en que el español puede verse beneficiado en cuanto al lenguaje de la ciencia, o en este caso de la técnica, que es el Diccionario de Ingeniería hecho por la Real Academia de Ingeniería de España. Este diccionario existe ya. Por desgracia existe en forma todavía fragmentaria, pero existe ya. Y se presentó el día 25 de marzo del año pasado en la propia Academia de Ingeniería y es, como su concepción indica, un proyecto que se encuadra dentro de la llamada lexicografía institucional o corporativa. Proyectos como el del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, y ya dentro del campo científico-técnico, como el del vocabulario científico y técnico de la Academia de Ciencias, como el Diccionario Terminológico de Farmacia de la Academia de Farmacia, o como el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia de Medicina. El último proyecto en esta intención es precisamente el Diccionario de Ingeniería de la Real Academia, que en principio se hizo contando con la colaboración, o por lo menos con el respaldo, de las otras academias de ingeniería que existen en el mundo hispánico, en Argentina, en Uruguay, en México, en España y en Venezuela hasta ahora. Aunque eso se ha quedado para una segunda etapa, el poder ampliar el campo de la aplicación del diccionario a estos países. Aquí tienen la página en la que se puede consultar en estos momentos. Pueden hacer la prueba en la Real Academia de Ingeniería y dentro de ello, buscando el diccionario, pueden hacer una serie de consultas básicas en las condiciones en las que ahora les voy a explicar con un poco más de detalle, no mucho. En estos momentos tiene 51.753 artículos que se inscriben en 9 áreas temáticas, relacionado con lo que hace un momento hablaba el profesor Ahumada. Aquí las tienen las 9, astronáutica, naval y transportes, ingeniería agroforestal, construcción, tecnologías de la información y las comunicaciones, seguridad y defensa, química industrial, energía, ingeniería biomédica e ingeniería general, para terminar.
Estas, a su vez, se dividen en 32 campos temáticos más específicos, que son los que coinciden con las marcas técnicas, con la marcación diatécnica del diccionario de ingeniería. El proyecto se ha llevado a cabo desde el año 2005 y se ha publicado todavía incompleto, como veremos, en el año 2014, y ha consistido en las siguientes etapas. En primer lugar, se distribuyó el trabajo general en áreas y campos con los especialistas correspondientes, encabezados siempre por académicos de la Real Academia de Ingeniería. Se elaboró después un sistema de conceptos para cada una de las áreas y para cada uno de los campos, para poder ir formando el léxico correspondiente. La tercera etapa es el acopio de materiales, que desarrollaré con un poco más de detalle a continuación. La cuarta etapa es la redacción de una planta del diccionario para poder manejarse después y codificar la información recibida. La quinta etapa, ya la preparación de los artículos. Sexta etapa, consultas a los expertos. Y, por último, la séptima etapa, tratamiento y publicación de los resultados. Eso es la planificación que se ha seguido desde el principio, pero que, como ya les he adelantado, por desgracia, no ha llegado a terminarse hasta ahora, más que por problemas de tiempo, por problemas, como se pueden imaginar fácilmente, económicos, por desgracia. La etapa a la que me refería antes es el acopio de materiales. Se hizo entre mayo del año 2007 y abril del año 2009, y en ese momento la dirigió la profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, Josefa Gómez de Enterría. Lo que se hizo fue formar dos corpus. Uno de ellos es lo que se llamaba en aquel momento en la Academia de Ingeniería un corpus de obras de referencia. Realmente se trata de un tesoro lexicográfico, un tesoro terminográfico, para ser un poco más precisos. Tiene 1.581 títulos, es decir, obras recogidas, diccionarios, vocabularios, léxicos, repertorios en línea, etcétera, etcétera. Y un corpus textual, más parecido al corpus del que nos ha hablado Ignacio, de monografías, tesis doctorales, artículos, que en el momento de cerrarse tenía más de 100 millones de palabras. Aquí tienen el reparto por especialidades de las obras de las áreas, y aquí del número de palabras del corpus textual, también por las distintas áreas. Quizá esto nos pueda interesar un poco más porque centra esta exposición en qué consiste el diccionario, de acuerdo con la planta, qué características tiene este repertorio lexicográfico. Es, por una parte, un diccionario alfabético especializado, en principio de España, aunque, como ya les decía, y en colaboración con algunas academias de Hispanoamérica, se supone que en su segunda versión, ahora la versión que tenemos es la 1.0, en su versión 2.0 debería ser un diccionario panhispánico, como ahora se estila decir. Es un diccionario de términos propios de las distintas especialidades de la ingeniería y de aquellas disciplinas científicas que están estrechamente relacionadas con ellas. Hemos hablado, por ejemplo, de la química como parte de la ingeniería química. Naturalmente, hay otras facetas, otras áreas que también tienen relación directa con la ingeniería y que aparecen recogidas con la marca correspondiente dentro del diccionario. Los artículos del diccionario no son autocontenidos en la lengua general científica, es decir, los términos que se emplean en las definiciones no tienen por qué estar todos como lemas independientes en el diccionario, solo aquellos que son parte de la lengua técnica. Para el resto de la lengua general, la lengua de la ciencia y de otras técnicas que no están dentro de las de ingeniería, los referentes principales son el diccionario de la Real Academia Española, en el momento en que se hizo todavía en su 22ª edición del año 2001, aunque eso es lógico, se podrá ir actualizando a la última edición de hace unos pocos meses, la 23ª del año 2014, y el vocabulario científico y técnico de la Academia de Ciencias al que antes me he referido. La norma de corrección idiomática dentro de las definiciones corresponde por entero a la Real Academia Española, tanto en su diccionario como el diccionario panhispánico de dudas, la nueva ortografía de la Academia, la nueva gramática de la Academia, etcétera, etcétera. Es inevitable que una obra de este tipo haya contenidos enciclopédicos, pero restringidos siempre de manera que no hagan inoportunamente extensos y farragosos los artículos, de manera que puedan entenderse por aquellos a quienes va dirigido el diccionario. ¿Que quiénes son?
pues naturalmente especialistas y expertos en general, gente que profesionalmente se dedique a la ingeniería. También, como es lógico, profesores y estudiantes en las distintas escuelas de ingeniería y, lo que aquí creo que tiene más importancia, mediadores lingüísticos, traductores, por ejemplo. Se ha establecido un sistema completo de correspondencias solo en inglés, del que al final se ha hecho cargo, con datos que tomamos de otros sitios, la Universidad de Nuevo México, que se interesó y gratuitamente nos lo ha hecho, y lo ha hecho pues, muy competentemente, al menos en mi opinión. Por último, es un diccionario que, en caso de conflicto de soluciones, es decir, cuando hay varias soluciones terminológicas para un mismo concepto, establece prioridades, cuál es la preferida por el diccionario y cuál no. La etapa 5 es aquella en la que, después de formar el cuerpo general del diccionario, se consultó a los expertos de dos maneras sucesivas. Una primera consulta en la que se hizo la lista de los lemas que iban a encabezar los artículos que contendría el diccionario, tomados tanto del corpus de obras de referencia como del corpus textual, mediante una herramienta a propósito, que es la denominada Multiterm Extract. Y, por otra parte, una segunda consulta, más larga, más productiva, por otra parte, en la que se obtuvo ya un repertorio provisional con todos los datos, a partir de las propuestas de los expertos de las áreas y de los campos, y de otros datos tomados de los corpus y de bases de datos en las que aparecían ya reflejados, algunas muy útiles, como la Termium Plus, del Gobierno de Canadá, que aparece en 3 lenguas, como la de la Unión Europea, que aparece en 23 lenguas, más a veces en latín, sorprendentemente, el Corpus Terminés español, etc. La última etapa, con la que voy a cerrar ya mi exposición, es la que, por desgracia, está incompleta. De ahí que, aunque el rótulo sea, como es lógico y porque así estaba previsto desde el principio, incluso entre las normas de la Academia, las normas estatutarias, a pesar de que se llama Diccionario de la Real Academia de Ingeniería, debería llamarse algo así como, hombre, no para decirlo al modo en que lo hizo la Real Academia Española en el año 73, esbozo de un diccionario, que sería otra cosa, sino base de datos lexicográficos para un diccionario de términos de la ingeniería. Eso sería un título más acertado, pero que naturalmente, desde el punto de vista comercial, y este diccionario estaba respaldado por una serie de empresas y instituciones, es difícil de vender. Pues bien, de esa última etapa, lo que se hizo lo primero fue descargar toda la información que había en una aplicación comercial danesa, Svanelex, que se adaptaba perfectamente a las necesidades del DEI, se programaba y ha servido precisamente de respaldo para lo que aparece en Internet en estos momentos. La segunda ya, por desgracia, se quedó colgada en el momento en que tenía que haberse empezado. Es decir, en el año 2013 se decidió cerrar lo que había y comenzar las preparaciones para la presentación en red. Se tendría que tratar del tratamiento lexicográfico profundo de los artículos, adaptándolos a las disposiciones de la planta, viendo qué requisitos se cumplían, cuáles no. A los expertos se les pidió una serie de normas, se les facilitaron una serie de normas para redactar sus artículos, pero, como es lógico, ellos son técnicos y no plantean las definiciones con los requisitos que la moderna lexicografía establece como imprescindibles. Falta una revisión parcial y total, incluida una última consulta a los expertos. Esto, para un diccionario de este tipo, es imprescindible para que sea tal diccionario. El director lexicográfico, que fui yo hasta el año 2000, hasta final del año 2012, solo se debería dar por satisfecho cuando, una vez aplicados todos los requisitos de bondad lexicográfica, los expertos respaldaran las definiciones ya así constituidas. Tampoco se ha revisado el sistema interno de referencias porque, porque no ha habido tiempo ni dinero tampoco. El equipo lexicográfico disminuyó dramáticamente y se ha dedicado casi en exclusiva a presentar los resultados que había en Internet. Lo que sí se ha hecho es esa última etapa, que es la edición de la obra, hasta ahora en red. Estaba pensado también hacerla en algún momento en papel, pero así está. Es decir, es la edición 1.0, hay una casilla en la página que les enseñé de la Real Academia de Ingeniería en la que se pueden ir allegando toda serie de consultas, consejos, observaciones, etcétera, que la Academia sí está estudiando sistemáticamente y que dará lugar, no sé en qué momento, a la versión 2.0 más adelantada y más recomendable de ese diccionario de ingeniería.
Muchas gracias. Gracias. Y bien, ahora vamos a dar por último la palabra a José Antonio Gutiérrez, que va a cerrar esta ronda de intervenciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, por supuesto, gracias a los organizadores. No se puede empezar de otra manera. Bueno, yo voy a hacer aquí un abordaje del tema de otra naturaleza. Ay, perdonadme, pero tengo que buscar se me había olvidado. Siempre está bien ayudarse de gente que sabe. Sí, pues no es mi caso. ¿No? Sí. Ahí está. Eso es, y ahora yo soy este, si no me equivoco. Y ahora por aquí abajo. Bueno. Bien, como decía, yo haré un enfoque un poco diferente, porque yo no soy lingüista, yo soy médico que habla en español. Hablo en español porque nació en un país de habla hispana, yo nací en México. Pero he vivido desde los 15 años en España y por tanto no me vais a notar ningún acento parecido al de Chicharito, que está de moda. Pero sí una cierta inquietud por el lenguaje que hablamos pues, muchos millones de personas, que bueno, por razones diversas se ha traducido en una serie de actividades y de proyectos concretos, ¿no? Bueno, hay una serie de premisas que no quiero entrar demasiado en ellas porque personas con mucho más capacidad y razones pues ya las han tocado de alguna manera, pero cuando hablamos de español como lengua aplicada al conocimiento, yo voy a hablar del conocimiento en general y no solo de ciencia, pues hay que acudir a términos como los recursos léxicos, a la normalización de los tecnicismos, a temas como la sinonimia, la polisemia, los términos mal traducidos o confusos, etcétera, que, insisto, son más propios de lingüistas o filólogos que de un médico. En cualquier caso, lo que sí está claro es que ante todas estas premisas, todos estos prolegómenos, existe la necesidad de una actuación consensuada y decidida de las instituciones con respecto al español y a la importancia que el español debe tener para todos nosotros y para todos los que lo utilizamos. Y la necesidad también de una acción coordinada por ejemplo, de las grandes editoriales, que yo creo que son quienes juegan un papel, les corresponde un papel muy importante en todo esto, y para las que se recomienda que se doten de personas con experiencia, conocimiento, dominio de la lengua y que los problemas que plantea la redacción científica en español y el lenguaje sean bien conocidos y bien tratados. Por supuesto, el fomento decidido de las publicaciones médicas en lengua española, que es digamos, la parcela que a nosotros nos corresponde, en la que nosotros de alguna manera intervenimos directamente, con la recomendación de que todos, y dice ahí, incluso los hiperespecialistas, y esto lo insisto en ello, de primera línea e investigadores de vanguardia, lean también en español. Ya no estoy diciendo escriban, pero por lo menos lean, también en español. Para ello hace falta primero estimular la publicación también en lengua española y, por supuesto, hacer que esta publicación, ya disponible cuando lo esté y lo está, sea fácilmente localizable y accesible. En palabras de Fernando Navarro, que sí que está por aquí dando un seminario y que me parece que es una persona muy significada en estos temas y con la cual nosotros colaboramos importantemente, solo así conseguiremos que de aquí a unos años nuestro lenguaje médico especializado llegue a ser tan claro, preciso y eficaz en español como lo es en inglés. Y, en definitiva, que nuestro idioma siga siendo útil en el siglo XXI como lengua de cultura y nos permita expresar de forma válida el mundo que nos rodea y las hipótesis científicas que pretenden explicarlo. La aplicación de las nuevas tecnologías, el desarrollo de la Internet, permite poner a disposición de los científicos los mejores recursos informativos y formativos. La creación de una base bibliográfica biomédica en español, me voy a referir a esto en concreto a continuación, permitirá el acceso a una información científica en español, además de facilitar y fomentar los contactos entre profesionales que compartimos este idioma de uno y otro lado del Atlántico. Les voy a contar muy brevemente, porque el tiempo es el que es, y además ya está aquí esta señorita oriental que nos viene a... Empezamos 15 minutos más tarde, acuérdate, que tenemos
tenemos la suerte de estar llevando adelante un proyecto que se llama MEDES. ¿Qué es MEDES? MEDES es un proyecto que surge en un momento determinado desde un servicio médico de un laboratorio, de un Lilly, que es un servicio de documentación, es un servicio desde donde se le presta documentación a los médicos que la requieren para informarse científicamente. A los médicos, estamos hablando de transmisión del conocimiento desde el que la genera, que es el científico básico, al que la practica, que es el médico. No estoy hablando de la población general, que esto sería otra historia. Y yo creo que en esa historia, la de la divulgación general de la ciencia y del conocimiento, ahí tiene el español un margen enorme que quizás no estamos aprovechando debidamente. Bueno, MEDES tiene una historia, que es toda esa que veis ahí referidas y que no me voy a parar en ella porque me comería con la historia lo que quiero decir. Los documentos relativos a la ciencia en un país pueden afectar más a la práctica e incluso a la gestión médica si se publican en la lengua del propio país. Cuando nosotros preguntamos, y lo hemos hecho a través de estudios propios, a los médicos cómo quieren o cómo prefieren informarse, a los médicos, insisto, no a los del laboratorio de investigación básica, cómo quieren informarse de lo que está aconteciendo en cuanto al avance del conocimiento, te dicen en mi idioma, porque es la manera más sencilla de hacerlo, y teniendo en cuenta que además que entre los médicos, probablemente en otras profesiones suceda lo mismo, pero yo no seré quien lo diga, entre los médicos en general se lee poco, probablemente por falta de tiempo o por falta de motivación o por lo que ustedes quieran, que también podemos hablar de ello. Por tanto, hay más que una percepción sobre el interés entre la comunidad médica, posicionamiento de las nuevas tecnologías y plataforma de otras actividades, alcance mediático potencial. En cuanto al español, definir aliados y frentes, que serían objetivos a tratar de aproximar, y, por supuesto, hay 22 países que hablamos en español, más los Estados Unidos. Cuestiones de principios para MEDES, hay un objetivo principal, que es lograr que se publique en español, se vea, se lea y se cite estas publicaciones en español. Y, por supuesto, esto se traduce en favorecer el consumo de la investigación hispana. Un criterio de calidad basado en resultados de investigación, en medicina aplicada a la clínica, unos usuarios a quien nos dirigimos, que son los profesionales sanitarios y otros profesionales, y el público en general, que también se puede informar a través de estas revistas científicas, aunque no son específicamente diseñadas para ello, y, por supuesto, el ámbito países que hablen en español y, por supuesto, 500 millones de hispanohablantes. Nos relacionamos con todas las sociedades científicas, que en el ámbito de la medicina son más de 80. Tenemos una base documental muy potente en que tenemos ya 80 y tantas revistas incluidas, más de 80 títulos de 40 materias, más de 90.000 registros en español, acceso gratuito y fácil a través de la página web correspondiente, más de 80 y tantos países que nos consultan, donde hay... desde donde tenemos conocimiento de que se consulta MEDES. Estos son datos del 2013 que se han multiplicado exponencialmente. Una cosa curiosa es que aquí, en ese momento, casi el 50% de las consultas eran desde España. En el momento actual, el porcentaje ha avanzado mucho, pero mucho, en favor de los países que no son España y donde se habla español. O sea, España ahora mismo en MEDES representa aproximadamente el 25% de las entradas. Organizamos unas jornadas anuales para hablar de estos temas. Hemos organizado y otorgado ya durante 5 años consecutivos unos premios a la mejor iniciativa en el fomento del uso del idioma español y otra más a la mejor institución o entidad destacada en la promoción y difusión de la publicación médica en español. Publicamos un boletín MEDES todos los años, donde se recogen evidentemente temas del contexto de los que estoy yo citando, y como decía antes, ya cité alguno, pues hacemos estudios referidos a estos temas. Tratamos de estar presentes en diferentes foros, como este de Trujillo, además lo debe poner por ahí, sobre la traducción, texto e interferencias. MEDES, en resumen, pues es lo que ven ustedes en pantalla, que es lo que yo he venido contando y no se lo leo de nuevo para no aburrirles. Pero, ¿qué más queremos desde MEDES? Y como veis ahí, MEDES lo separo en dos sílabas, MED y ES, ¿no? Si es que se puede decir así.
Nuestro objetivo es completar el MED, es decir, la base de datos, con todas las revistas que, cumpliendo criterios de calidad y escritas en español, se editan en Latinoamérica. Y el proyecto en ese sentido está avanzado y cuando esto se complete tendremos más de 200 títulos. Insisto que ahora tenemos unos 83, 84. Y, por supuesto, abordar el ES, y el ES es el español, invitando a colaborar en ello a todas las instituciones interesadas en el español, que son todas esas que se ven en pantalla, a las cuales ya concitamos hace un par de años, concretamente Ignacio Ahumada y yo mismo, en una reunión en el marco de la Menéndez Pelayo en Santander, bajo el título del español, lengua internacional y del conocimiento. En esta reunión, que yo creo que fue un éxito, acudieron y colaboraron muchas instituciones que tienen que ver con el español, tanto del otro lado del Atlántico como de este, entre otras la Academia vuestra, representada por vuestro presidente en aquel momento. No os la leo porque la tenéis ahí la lista, pero son casi 20 instituciones. Y ahí se aprobó esta declaración. No es la única declaración. En este país somos muy dados a hacer declaraciones y poco a concretarlas, pero en cualquier caso nosotros hicimos esta declaración, todos los allí reunidos, en el Palacio de la Magdalena de Santander, que en aquel momento declaramos que en la actualidad nuestro idioma goza de una pujanza notable y creciente en el mundo entero, solo superada por el inglés y el chino, que el español como lengua supone una gran riqueza cultural y una ventaja competitiva para los países en los que es lengua oficial mayoritaria y en aquellos en los que, si bien es minoritaria, el número de sus residentes hispanohablantes sobrepasa los varios millones, como es el ejemplo paradigmático de esto serían los Estados Unidos. Quiero recordar que en esta reunión estuvo presente la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que cumplía 50 años y que tuvo un papel muy preponderante en los debates. En relación con el número de los que la utilizan, la lengua enriquece el entorno de las personas que la hablan y comparten y facilita el acceso a la comunicación, la información y la divulgación de la cultura y el conocimiento. Por todo ello, concluíamos, es nuestra voluntad emprender las acciones necesarias que permitan reforzar el uso del español como lengua de comunicación internacional, así como de intercambio científico y transmisión del conocimiento. El futuro, pues el futuro lo tenemos que escribir, pero el futuro compete a 500 millones de personas, no somos menos que el inglés en ninguno de los aspectos, tampoco tiene por qué ser nuestro objetivo desbancar al inglés como idioma de comunicación en el nivel alto de la ciencia, digamos, porque no lo vamos a conseguir. Pero sí en el de la comunicación hacia abajo del conocimiento. La globalización del conocimiento, las tecnologías de la comunicación, la necesidad y la oportunidad de hacerlo. Si nos ponemos todos estos países y los 500 millones que representan a hacerlo, yo creo que podemos hacerlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como suele ser habitual en estas mesas redondas, normalmente el tiempo que queda para preguntas se reduce completamente, pero bueno, yo creo que lo suyo es plantear ahora la posibilidad de que si alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto sobre algún tema o de los distintos planteamientos que se han hecho, hay alguna pregunta, pues poder transmitirla. Yo no quiero quedarme sin preguntar una cosa específicamente que me gustaría que respondierais. ¿Vosotros pensáis que actualmente está penalizada la publicación científica en español? Que hay trabas o hay problemas que se plantean y que los investigadores al publicar en español sufren algún tipo de perjuicio frente a la publicación en inglés? Yo creo que sí. No de una manera explícita, pero sí de una manera implícita. Hay pruebas muy evidentes que lo demuestran. Yo he visto casos en los que se ha celebrado una reunión para tratar un tema referido al español, con ponentes españoles, con asistentes españoles y en un local español. Y la reunión se ha celebrado en inglés, con un sufrimiento no pequeño de algunos de los asistentes que tenían que hacer un esfuerzo enorme para comunicarse. Todos eran españoles, se hablaba de español, era en España y
¿A qué puede deberse eso? Si era además no era una publicación, era una pequeña reunión interna. Pues yo creo que al convencimiento implícito y asumido de que la excelencia está unida al inglés, de que lo mismo lo puedo decir en inglés o en español, pero si lo digo en inglés va a ser más considerado, va a ser mejor considerado. Y eso a lo mejor en voz alta no se dice, pero yo creo que está ya muy asumido por muchos investigadores. A veces creo que hay una causa real y lógica, por ejemplo, la publicación en una revista de prestigio cuya lengua es el inglés, por supuestísimo, eso no lo discute nadie, pero luego se cae muchas veces en situaciones realmente absurdas, desde mi punto de vista, siempre hablo lógicamente desde mi punto de vista, y este es un tema muy debatido y muy discutible, que vienen motivadas por una especie de complejo de inferioridad que se desprende de que parece que hacer las cosas en español en principio ya no son tan buenas como si son en inglés. Esto es la percepción que yo tengo. Aquí hay muchísimas personas académicas que quizá no comparten esa percepción conmigo o que incluso están radicalmente en contra. Yo hablo de mi percepción y creo que no la he visto ni en investigadores franceses, ni en investigadores italianos y dentro de nuestro país, ni en investigadores catalanes, ni en investigadores vascos. Solamente los castellanos. José Antonio, querías... Yo voy a diferir un poquito de lo que... ¿Ves? Por eso sabía. No, pues no, hombre. Está bien. No, porque es muy polémico, yo entiendo. No, vamos a ver, él ha preguntado por la publicación, ¿no? A ver, el científico, al menos en el ámbito de las ciencias, como tú has separado antes ciencias y humanidades, pues bueno, me quedo con lo de ciencias, donde por supuesto está la ciencia biomédica. Los científicos que publican, y sobre todo los que publican a un determinado nivel, sí, quieren publicar en inglés. Sí. Pero no porque el inglés tenga necesariamente que ser la lengua en que se expresen para que les entiendan y les lean y no sé qué, que también, sino porque publicar en revistas de inglés normalmente les reporta más beneficio desde el punto de vista del impacto, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que ellos van a poner al final en el currículum. En el currículum. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esto me permite sacar así muy deprisa un tema que sé que se ha planteado alguna vez, que nunca se ha podido llegar a una conclusión, pero bueno, ¿por qué no somos capaces los países que nos comunicamos en español en crear nuestro propio factor de impacto? Eso es. Bueno, quizás eso fuera una posibilidad. Exacto. Pero yo antes, cuando en mi intervención decía, por eso separaba los tres niveles, o sea, ¿dónde se genera el conocimiento? Y ahí, de momento, el inglés es hegemónico. Sí, insisto, sí, ciencia, no en humanidades, que no estoy seguro. No, y posiblemente igual. Probablemente, ¿no? ¿Quién ejecuta ese conocimiento, que en nuestro caso es el médico? O sea, aquí se genera el conocimiento, pero el que lo ejecuta es el médico. ¿Y el médico cómo se informa? Si es posible en español. Por lo menos le es mucho más fácil. También el médico, por supuesto, bebe o consulta de las revistas en inglés, ¿no? Pero si se las puedes dar en español, y eso es lo que hacemos en MEDES, pues lo agradecen mucho porque les facilitas mucho las cosas. Y luego está cómo ese conocimiento llega a los ciudadanos, porque es muy importante, y por lo menos en nuestro campo es cada vez más importante, porque el sujeto, el paciente, o no paciente, el ciudadano, acude a la consulta del médico y se informa previamente o después en Internet. Lo cual, para lo que es el tratamiento y manejo de los pacientes, al médico le supone una diferencia. No iba a decir un problema, pero por lo menos una diferencia, ¿no? Yo creo que en todo esto el español tiene que jugar un papel fundamental. Me están haciendo señas de que ya no estamos con el tiempo justo. Como conclusión, yo, por todo lo que se ha expuesto, y creo que ha quedado claro, está claro que se puede hacer ciencia en español de forma muy clara. Está muy claro que también la difusión de esa ciencia ahora mismo es absolutamente mayoritaria en inglés y el español va decreciendo comparativamente. Y el último apunte, que me parece que es muy interesante, es que algo que determina fundamentalmente eso son los sistemas de evaluación y los criterios de evaluación de la actividad científica. Que mientras esos sistemas y esos criterios estén
fundamentalmente orientados desde las grandes herramientas de habla inglesa, pues eso va a venir muy determinado. Yo creo que con esto, si os parece, concluimos. Gracias por vuestra participación y gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias.